Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una sesión más del Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Diálogos Municipalistas. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Juan José Russo Foresto, de quien me permitiré hacer una breve lectura de su muy amplio currículum. El doctor Juan Russo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia en Italia, profesor titular en la Universidad de Guanajuato y actualmente profesor en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Trabaja sobre ciencia política comparada, en particular sobre procesos de democratización, ciudadanía y calidad democrática. Ha impartido clases e investigado en las universidades de Argentina, Estados Unidos, México, Italia y España. Ha traducido obras de Giovanni Sartori, Leonardo Morlino y Arendt Liebhardt. Entre sus publicaciones más recientes, Las Alternativas de la Historia, Buenos Aires 2018, La Democracia, Percozzi y Análisis, Pavia 2017, Ciudadanías y Subciudadanías, La Teoría de los Candados, Firenze, Italia 2017, entre otras obras que ha podido publicar tanto en México, en Italia y en Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, director de la revista Euro-Latinoamericana de Estudios Sociales y Políticos. Doctor Russo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para acompañarnos y sin más preámbulos, te damos la más cordial bienvenida y te cedemos el micrófono. Adelante. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación, doctor Fidel García Granado, presidente, y también al Colegio Municipalista de Abogados. Y celebro también estos diálogos municipalistas, digamos, ¿no? Donde vamos a tratar una temática que hoy es no solo de envergadura en la ciencia política, sino sentida por la población, digamos, por la ciudadanía en distintos países, sobre todo en el área de los países de Europa y de los países de América, ¿no? Entonces, que es el tema de la representación política. Yo voy a plantear fundamentalmente el problema de la representación política vinculado con una dinámica que se ha extendido, que se ha hecho bastante frecuente y que se ha estabilizado, que es la de la polarización. Como decía anteriormente, no es algo que comprenda solamente al caso mexicano, sino que involucra a un conjunto de países, ¿no? Cuando hay polarización política, surgen problemas no solo en la cotidianeidad de la población y en el modo de participar políticamente, sino también en la propia disciplina, digamos, en la propia disciplina de la ciencia política, porque no es lo mismo describir un fenómeno de coyuntura en un contexto centrípeto en el que los actores son cercanos, en el que hay disposición al diálogo, que hacerlo en un contexto en donde hay fragmentación, hay polarización y hay radicalización. Creo que una de los antídotos para poder trabajar analíticamente en un contexto de polarización es el de hacer política comparada. Porque fundamentalmente si uno se pone a analizar, si uno está situado en México y solamente analiza el caso mexicano, es muy posible que esto a uno lo lleva a poner voluntaria y a veces inconscientemente eh, el énfasis en los valores, en las preferencias y por lo tanto en las parcialidades.
Entonces, cuando uno saca la cabeza del lugar donde vive y empieza a mirar otros casos, hace que aparezcan semejanzas, elementos comunes, y esto enfría el análisis, lo cual es útil porque de lo que se trata, digo, cuando hacemos un análisis político es de conocer, ¿no? Más allá de los valores y de las preferencias que todos como ciudadanos podemos tener por ciertas opciones políticas. Pero cuando nos ponemos el traje, digamos, de politólogo, lo que queremos es fundamentalmente conocer y hacerlo de un modo objetivo, ¿no? Entonces, creo que la política comparada en ese sentido ayuda, contribuye a un análisis más distanciado. Segundo lugar, me parece que hay un ejercicio también útil y es que la polarización supone, y más cuando ésta tiene rasgos de radicalización política, que son términos que vamos a aclarar, ¿no? Y a definir en cierto modo, notamos que hay mucha exageración, ¿no? No solo exageración, sino que también empieza a existir este elemento de la llamada posverdad, digamos, ¿no? En donde cada uno va atribuyendo al otro polo todo lo malo y autoatribuyéndose todo lo bueno, ¿no? Entonces, generalmente quienes están en el gobierno son acusados de antidemocráticos y quienes están en la oposición son acusados desde el gobierno de oligarcas, de antipueblo, etcétera, ¿no? Son categorías ambas bastante exageradas y entonces yo creo que un ejercicio también sano al respecto consiste en pensar en elementos. Si nosotros tenemos una posición como ciudadano que nos acerca más a un polo, pensar qué elementos positivos tiene ese otro polo. Cuesta a veces, pero creo que es también un elemento importante. Es decir, las políticas públicas, a menos que se trate, y los tipos de liderazgos, a menos que se trate de situaciones extremas, no sé, eh, Adolf Hitler, digo, para poner un caso así súper extremo, en general hay elementos que son positivos que hay que rescatar, digamos, ¿no? Entonces, eh, pensar en colocar las cuestiones en una balanza. Yo, cuando Fidel muy gentilmente me mencionó el interés en que impartiera esta charla, eh, pensamos en el tema de la representación política porque es uno de los rasgos de la democracia contemporánea, eh, que hoy está en dificultades, digamos, ¿no? Es decir, la democracia tiene tres componentes fundamentales. Tiene uno que es el de la voluntad popular. Son tres componentes que además tienen origen histórico diferenciado y que se han ido ensamblando. O sea, es la democracia moderna un orden ensamblado, digamos, ¿no? Eh, Aristóteles le llamaba un gobierno mixto, ¿no? A esto de los órdenes ensamblados, es decir, cuando tiene un poco de aristocracia, tiene un poco de democracia, etcétera. Eh, el orden mixto nuestro, o el gobierno mixto, para decirlo en términos aristotélicos, consiste por una parte en la voluntad popular, ¿no? Que, como sabemos, esto tiene su origen en la antigua Atenas, ¿no? La Atenas de Pericles, en donde, bueno, el elemento de lo que se decidía en una asamblea a partir de la deliberación y a partir de las preferencias de esa comunidad que se reunía a tratar cuestiones públicas, era lo que se hacía, ¿no? Entonces, ese es un elemento que está presente en la antigua Atenas, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Luego, hay un segundo componente que es el de la representación política, que tiene su origen históricamente.
aproximadamente en el siglo XIII, digamos, ¿no? ¿Cómo nace el tema de la representación? Existían las monarquías generalmente cobraban los impuestos a los vasallos y enviaban a representantes que eran los representantes del monarca, ¿no? Estos representantes del monarca eh, cuando se vinculaban con los vasallos para recolectar los impuestos, representaban al rey. Pero con el tiempo, por el vínculo, por la comunicación que tenían eh, con los vasallos, empezaron a llevar también demandas de los vasallos a los reyes. Y llegó un punto en que la representación se invirtió y en vez de representar a los reyes, empezaron a representar a esto que era el populus, digamos, ¿no? Que es un término, ya no es el demos que es un término griego, sino que es el populus, un término latino, término que viene de la República Romana, digamos, ¿no? Entonces, acá aparece este punto importante que va a coincidir con un hecho histórico de envergadura, que es la conformación de estados-naciones, ¿no? Es decir, todo este mundo feudal de países que estaban organizados en base a ciertas unidades económicas y políticas y que interactuaban y eran múltiples, de pronto se organizan a través de un poder coercitivo, que es un poder coercitivo que va a ganar una legitimidad importante. La va a ganar en primer lugar porque va a tener los recursos como para imponerse sobre un territorio dado y que va a tener una escala que hasta el momento no había existido, es decir, una escala grande. Es lo que se conoce, digo, como los países que hoy tenemos, ¿no? Entonces, nace un tipo de representación porque digo, ya no podía existir la posibilidad de un gobierno directo, nace una representación a partir de de estos diputados, de estos organismos legislativos. Uno de los primeros casos en este sentido va a ser el de Inglaterra, ¿no? En donde va a haber una pugna bastante fuerte que se va a resolver en el 1600, fines del 1600, con la Revolución Gloriosa, en donde terminan, digamos, una disputa entre grupos de lores y grupos de los comunes. Los grupos de los comunes en realidad eran los representantes del pueblo, digamos, ¿no? Los que no provenían de una clase necesariamente aristocrática, ¿no? Bueno, esta pugna termina en que le cortan la cabeza al rey, se fortalece lo que hoy conocemos como la Cámara de los Comunes y empieza y se fortalece este tema de la voluntad popular y sobre todo la representación política eh, que gradualmente en la experiencia inglesa va a ir separándose del factor clase, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa un proceso muy gradual, como generalmente ha sido la historia inglesa, en la que los ciudadanos, aquellos que pagan impuestos, son los que van a poder votar inicialmente, los que no pagan impuestos porque no tienen propiedades, tampoco no votan, están excluidos hasta que se llega por un proceso gradual, primero los que tenían más educación o los que pagaban más impuestos tenían mayor número de votos, los que tenían menos pagaban, digo, votaban menos, digamos, tenían menos cantidad de votos, ¿no? Hasta que se llega a esto que se conoce en el mundo anglosajón como una cabeza, un voto, que parece una cosa simple, pero en realidad costó muchísimo, costó movilizaciones colectivas, costó organización de los sectores que estaban marginalizados, etcétera. Y se constituye esto que se conoce como la democracia de masas. Y como bien dice este gran sociólogo inglés, Reinhard Bendix, la democracia de masas no es otra cosa que los pobres pueden votar, ¿no? Los pobres pueden votar primero el voto
masculino y gradualmente también se incluyó a lo que había quedado fuera de esta comunidad política, que eran las mujeres, ¿no? Entonces, y con eso se completa, digamos, el proceso de democratización. Entonces, aparece este tema de la representación. El tercer ingrediente es el de los valores del liberalismo, que también es muy importante y que se va a agregar esto a partir de un hecho que uno puede situar a fines del siglo XVII, en el 1600, con la famosa Carta de la Tolerancia de John Locke, que él escribe incluso en Holanda, porque era perseguido por los ingleses, digamos, y por esta idea de la pluralidad, de la tolerancia, fundamentalmente religiosa, digamos, ¿no? Sin tolerancia religiosa no hubiera existido nunca la democracia, porque es justamente la posibilidad de que cada uno tenga una fe y que esta fe sea tolerada, aunque sea distinta por otras personas, ¿no? Aparecen acá los derechos civiles, que es lo que otro gran sociólogo inglés, hoy estoy hablando mucho de los ingleses, eh, un gran sociólogo inglés que es Thomas Marshall va a hablar de la ciudadanía civil, ¿no? La ciudadanía civil es fundamentalmente aquella que comprende derechos individuales y que se van a manifestar claramente en la Revolución Francesa del 1700, de fines del 1700, ¿no? Los derechos humanos, fundamentalmente, la libertad de conciencia, la posibilidad de circular, de salir y entrar a un país, de poder tener religión y poder escribir cosas opuestas a las que opina el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aparece este elemento fundamental y acá se arma, digo, cuando se integra esta faceta, este componente del liberalismo, se integra este gobierno mixto que es la democracia moderna, que se va a sentar en dos ámbitos que son muy importantes. Uno de esos ámbitos es el Estado-nación, que ya lo he mencionado. El otro ámbito, y que implica estructuras con burocracias, implica rutinas, y que va a ocurrir este Estado-nación en distintos países con distintas modalidades, digamos, ¿no? En algunos con prácticas bastante impersonales, muy acercado a aquella descripción que hizo el gran Max Weber, ¿no? Del Estado como lo impersonal, como lo racional, como lo alejado de aquello que tenía que ver con las prácticas feudales. Y en otros países, varios de ellos en nuestro continente, con elementos y con tradiciones patrimonialistas, que si uno analiza la historia, por ejemplo, de Europa, el patrimonialismo generalmente estaba localizado, era una de las características en el análisis de Max Weber, una de las características del mundo feudal. Sin embargo, aquí, digamos, aparece una diferencia que es importante, digamos, ¿no? Este elemento patrimonialista o un elemento más irracional. El otro ámbito donde se va a sentar este gobierno mixto tiene que ver con un sistema capitalista, es decir, hay un mercado, hay propiedad privada, hay disputas y concentraciones de intereses, hay clases sociales que se disputan y que van a tener representaciones políticas diferentes. En el caso inglés, que es el país que produjo la revolución industrial, va a dar lugar fundamentalmente a un partido que representa fundamentalmente a la categoría de los trabajadores industriales, que es el laborista, y otro partido que es el conservador,
que es el que va a representar a la City o el mundo de la finanza, digamos, ¿no? Hay una clara división de clases en algunos países, en otros no. El caso de América Latina, cuando uno ve nuestros países, generalmente la democracia se va a asentar sobre procesos de industrialización diferentes, particulares, que es el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que va a implicar fundamentalmente una intervención del Estado en el desarrollo económico, muy diferente al caso inglés, caso de los países latinoamericanos. En general, el Estado es un actor protagónico, actor económico bastante importante. Entonces, un tipo de Estado y un tipo de capitalismo. Y va a dar formas, va a dar lugar también a procesos de representación política que son muy particulares, con un significado diferente al de los casos europeos, por ejemplo, respecto del concepto de nación, de elementos vinculados con el nacionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, digamos, como para plantear el escenario, digamos, en el que se asientan las democracias modernas, ¿no? Cuando nosotros vemos un caso como el de México, pero no solamente el de México, sino el de cómo ha transcurrido lo que se conoce como la tercera ola de democratización, pensando fundamentalmente en dos olas anteriores, ¿no? Esta primera ola que yo mencionaba, la que vivió Inglaterra, la que vivió Francia con la Revolución Francesa, la que vivió Estados Unidos desde su fundación prácticamente, y la que se podría haber vivido en México con el inicio de la Revolución Mexicana con Madero, que se interrumpe muy rápidamente, digamos, ¿no? Esto de imaginarse una democracia que funcionara con un voto ampliado, con participación ampliada y al mismo tiempo con los derechos civiles, con los derechos políticos, o sea, con los rasgos del liberalismo, esto es, con tolerancia a la oposición política, eh, va a funcionar muy interrumpidamente. En el caso mexicano, como todos sabemos, o sea, la Revolución Mexicana va a conducir a un largo proceso de constitución de un partido identificado con el Estado, eh, va a implicar en este sentido debilidad estatal porque es un partido anclado en el Estado que identifica al propio Estado con las prácticas, con las preferencias, con las decisiones, con las orientaciones de un partido y que va a generar, digamos, un sistema político conocido como sistema político, es un término de Giovanni Sartori, hegemónico, digamos, ¿no? Hegemónico que no tiene que confundirse, naturalmente, con sistema de partidos predominante, digamos, ¿no? Un sistema de partidos predominante es en el que un partido gana frecuentemente las elecciones, pero hay condiciones de libertad, digamos, ¿no? Esto a veces suele pasar, ha pasado en Suecia incluso con el Partido Socialdemócrata que ganaba durante décadas y no era por represión, ni por limitaciones de la competencia, ni por monopolio de poder por parte del Estado, sino que, o de la constitución de un partido de Estado, sino que, bueno, las preferencias a veces se anclan. Pasó en el caso italiano con la democracia cristiana, en un contexto en el que la democracia cristiana ganaba desde 1948 hasta los años 60, 70, ganó las elecciones en general. Entonces, ganaba por poco, pero siempre los primeros ministros eran de este partido. Sin embargo, el sistema se define como democracia y no es el caso mexicano de la democracia hegemónica, ¿no? Caso mexicano implicó una identificación bastante fuerte. Cuando arranca el proceso de democratización política,
que uno lo podría situar eh, con algunos rasgos históricos paradojales, digamos, ¿no? Porque, bueno, la historia suele ser muy paradojal. A veces, digo, existen resultados involuntarios respecto de las decisiones de las élites, ¿no? Aquella elección tan cuestionada que fue una especie de escándalo internacional de 1988 dio lugar a un presidente eh, que tenía rasgos claros de política neoliberal y que implicó una apertura importante para el país y un cambio estructural para, para México y al mismo tiempo el viabilizar la construcción de instituciones que garantizaran el elemento débil que tenía el sistema político mexicano para constituirse en democracia, que era el control de las elecciones, que las elecciones fueran correctas, que fueran periódicas y que fueran fundamentalmente justas, digamos, ¿no? Y esto empezó a ocurrir, yo creo, tranquilamente en el propio sexenio de Salinas de Gortari, en 1991, donde Salinas ya directamente a pesar de esa elección bochornosa del 88, con la caída del sistema y demás, sin embargo, en el 91 gana las elecciones, ¿no? No solo en el 91, en el año 94 hay elecciones que prácticamente no tienen contestación por parte de la oposición. Cuando gana Ernesto Zedillo, y ahí uno podría decir, mire, acá nosotros tenemos ya el arranque de lo que es la democracia política, que va a tener como un fruto la alternancia y el triunfo del PAN en el 2000 y después dos sexenios del propio PAN y la alternancia, digamos, de tres partidos hasta el momento actual. Ahora, hay algo que cambió en la dinámica política. Lo que cambió fundamentalmente es que desde la época en que estoy hablando, pongamos 1994, y fundamentalmente desde el 2000 a la actualidad, la dinámica de los partidos, la dinámica de la competencia cambió, por una parte. En segundo lugar, cambió el propio sistema de partidos, a tal punto que los principales partidos que competían, que eran tres partidos, eh, desde el 2018 en adelante, se han transformado prácticamente en una opción de oposición a lo que va a ser un partido que en esa época no estaba presente, que era Morena, ¿no? Pero al mismo tiempo la dinámica también cambió en términos de la polarización política. Y más que la polarización, lo interesante es mencionar el mix de polarización y de radicalización. O sea, nosotros podemos definir la situación como, y no solo la de México, sino la de varios países latinoamericanos y también del contexto europeo, como una situación política radical. Y es aquí donde conviene hacer algunas definiciones que tengan y que permitan distinguir conceptos y permitan acercarnos, digamos, a algunos rasgos comunes de estos procesos. Porque se habla por ahí de polarización, o se habla de radicalización, o se habla de populismo, como si fueran a veces las mismas cosas, ¿no? El populismo, que es una experiencia que América Latina ha tenido desde el surgimiento del modelo ISI, esto es del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, eh, tuvo lugar fundamentalmente en tres países. Uno de ellos fue México, otro fue Argentina y otro fue Brasil, digamos, ¿no? El caso de México generalmente se vincula este, este calificativo, este modelo político
con la presidencia, con el sexenio de Cárdenas, digamos, ¿no? Eh, Hay que diferenciar casos en donde interviene el populismo o un tipo de liderazgo populista de otros casos en donde hay polarización y radicalización política y no existe el populismo. Por ejemplo, un caso donde esto no ha estado presente, en el gobierno al menos, si uno lo piensa y es un país bastante polarizado, es el caso de Francia. El caso de, digo, Macron no es un presidente populista, es más bien un presidente con rasgos más tecnocráticos, si uno quiere. Él tiene una formación en la École Nationale de Administración, en el ENA, que es, digo, son burócratas muy bien formados, con decisiones bastante eficaces, etcétera, ¿no? La propia Inglaterra eh, no tiene una tradición de populismo. Y si nos vamos a los países nuestros, el caso de Chile no es un país con tradición populista y sin embargo, digo, también está viviendo ya desde hace tiempo, desde las revueltas que se produjeron algunos años atrás y que dieron lugar al presidente actual, Boric. Sin embargo, se produjeron confrontaciones, se produjeron... Entonces digo, hay un elemento que hay que diferenciar. El populismo es un modo de representación política que está centrada fundamentalmente en la responsiveness. Esto es en el dar respuesta a un determinado electorado, eh, y que tiene también como rasgo común cierto rechazo a lo que se conoce como el accountability o la rendición de cuentas. Es decir, este es un rasgo bastante común, lo vemos en el caso argentino con el peronismo, con lo que han sido los gobiernos de los Kirchner, lo vemos lo vimos en el caso de López Obrador, que tiene rasgos populistas y en donde también existía siempre esta dificultad, esta indocilidad o rebeldía, digamos, de poder acatar a veces el tema de la rendición de cuenta, digamos, ¿no? Entonces, este es un rasgo que aparece bastante común. ¿Por qué? Porque desde el populismo el énfasis está puesto en el primer componente de este gobierno mixto, el componente de la voluntad popular. Entonces, si a mí me eligió el pueblo, ¿no? Que es una categoría que se usa en la democracia, pero no solo en la democracia, el pueblo es una categoría que se ha usado en los órdenes también fascistas y en órdenes autoritarios, porque es una entidad bastante abstracta, porque digo, en la democracia lo que cuenta son los ciudadanos y lo que cuenta cuando uno habla de pueblo es la pluralidad dentro de ese pueblo y por lo tanto el pueblo son tanto los que han votado como los que forman parte de la oposición política, digamos, ¿no? Sin embargo, generalmente en la idea de quien ha ganado una elección, cuando habla de pueblo, se refiere fundamentalmente a la mayoría que lo eligió, a veces ni siquiera es la mayoría, digamos, ¿no? Es la primera minoría, pero yo estoy acá por este mandato cuasi divino y por lo tanto no tienen por qué cuestionarme lo que yo haga, digamos, ¿no? Con lo cual hay una tensión en la lógica populista con aspectos de la democracia liberal o del componente liberal que mencionaba anteriormente, que fundamentalmente el liberalismo ha supuesto una desconfianza del poder y un rechazo a todo abuso del poder gubernamental, digamos, ¿no? Esto es una situación que puede ocurrir con polarización política. El populismo generalmente es un gran productor de polarización política, pero la polarización también puede ocurrir sin populismo. Esto digo, son procesos que hay que separar y que yo por eso presentaba esta figura que se está viendo acá, esta tabla, en donde uno puede ver claramente que
son aspectos distintos. La polarización tiene que ver con una situación de distancia entre posiciones políticas. En una época era fundamentalmente derecha-izquierda, digamos, ¿no? En la actualidad, esta polarización a veces se da por preferencias, rechazo, aceptación incondicional sobre un líder político. Esto se lo ha visto a veces con otros elementos que están presentes, como por ejemplo el nacionalismo. Cuando uno ve, por ejemplo, Le Pen, ¿no? Le Pen, Marie Le Pen es el tema de lo nacional, ¿no? Tenemos que cerrar fronteras en Francia a los migrantes, digamos, ¿no? Entonces, esto aparece como un elemento súper privilegiado, digamos, ¿no? Y enfrente están aquellos que son los universalistas, los que hablan más de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, la polarización puede implicar a veces la gestión por parte de un líder populista o puede implicar simplemente posiciones muy distantes. Cuando la polarización implica distancia, puede ocurrir con distintos niveles de profundidad. A veces la polarización puede ocurrir en base a un tema específico. ¿Qué hacemos con los migrantes? Pero a veces la polarización, y ahí uno podría decir, mire, esto es un tipo de polarización que se soluciona con cierta facilidad. Ahora, también la polarización puede implicar una disputa más profunda, en donde un sector, un polo acusa al otro, por ejemplo, de no estar identificado con los valores de la nación, que es algo que une a una comunidad política. La nación, como sabemos, es un rasgo de la identidad política, digamos, ¿no? Entonces es como que digan tú no mereces que Octavio Paz, leer a Octavio Paz, que forma parte de la nación mexicana, o a Frida Kahlo, ¿no? Entonces digo, se están tomando rasgos de la propia identidad mexicana para decir, yo estoy acá y tú no estás acá. Tú no defenderías a este país frente a una situación adversa. Ahí ya la polarización es mucho más profunda, diríamos, ¿no? Entonces, luego está el otro concepto que es el de radicalización. La radicalización implica que fundamentalmente se usan medios para polarizar o para participar políticamente, que son medios que pueden ser más o menos violentos. Cuando son violentos, que pueden ser con una retórica muy violenta, donde, por ejemplo, en alguna época en el peronismo se hablaba de a los enemigos ni justicia, digamos, ¿no? Ese es un tipo de retórica violenta, ¿no? Del primer peronismo, ¿no? Eh, y también puede ser directamente la radicalización cuando se sale con palos a la calle a golpear a los adversarios, como sean los fascistas, digamos, en la época, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, ¿no? Entonces, cuando estos dos elementos están presentes, polarización y radicalización, entonces ahí aparecen algunos rasgos que hoy yo creo que están presentes en varios países. Y en algunos casos a esto se agrega la política personalizada, la construcción de un caudillo que permanece, por ejemplo, en el poder o que siente que tiene que permanecer en el poder y que puede tener costos importantes para la continuidad y para la calidad de la democracia, digamos, ¿no? No sé, Fidel, si podemos pasar a la otra diapositiva. Como les mencionaba anteriormente, tenemos acá diferentes tipos de situaciones, digamos, ¿no? Eh, Polarización, radicalización, con partidos populistas relevantes, el caso de Italia,
el caso de Brasil, el caso de Francia y el caso de Argentina. En el caso de Italia tenemos el Cinque Stelle, ¿no? Que es un partido, digamos, que recolectó muchísimo. Tenemos algunas versiones, algunas variantes, como la de Giorgia Meloni, que es una líder más moderada, más racional, pero que construye un partido fundamentalmente personal, digamos, ¿no? Que es uno de los rasgos actuales. El caso de Francia, que tiene dos partidos populistas bastante arraigados en la actualidad. Uno fue el que creó Jean-Marie Le Pen, y que siguió después su hija, y que actualmente no ha podido participar en la elección por cuestiones vinculadas con la corrupción, digamos, el mal manejo de los fondos del propio partido. El caso de Brasil, que es uno de los iniciadores de esta práctica populista y que, bueno, tiene ahí un tipo de liderazgo, el de Bolsonaro, que, como ustedes saben, actualmente ha sido condenado por un intento de golpe de Estado y asesinato del presidente Lula. El caso de Argentina, que tiene un tipo de populismo peronista, con los gobiernos liderados por Kirchner, fundamentalmente por Cristina Kirchner, pues el marido falleció ya hace varios años y Cristina ha mantenido un liderazgo muy importante en el peronismo y también por Milei, digamos, ¿no? Esta figura extravagante, bastante atípica, de partido personal y al mismo tiempo de outsider, digamos, ¿no? Entonces, estos dos rasgos, digamos, y con un estilo muy parecido, digamos, a lo que podría ser en Argentina el peronismo, ¿no? Líderes muy polarizantes, digamos, ¿no? La tradición de partidos populistas irrelevantes, el caso de Inglaterra y Chile, que les mencionaba antes, que pueden tener situaciones de polarización fuerte. Y en el caso de Boris Johnson, que es un tipo de líder más populista, digamos, ¿no? Sin embargo, no ha anclado, eh, como ha ocurrido con estos otros casos en Italia, en Brasil, en Francia o en Argentina, ¿no? En donde se tiende fundamentalmente a poderes, digamos, o a gobiernos más personalizados, ¿no? Y luego tenemos aquellos casos en donde no ha habido polarización, radicalización, puede haber habido polarización. La polarización generalmente uno habla técnicamente de polarización cuando pasa el 80%. Entre las dos, entre la primera y la segunda opción pasan el 80% de las preferencias electorales, ¿no? Entonces ahí uno dice, es una elección polarizada. Pero puede que no haya habido radicalización, que es el caso de Uruguay, en donde los dos partidos están muy cercanos al centro político, digamos, ¿no? Luego está la situación de polarización, radicalización, donde esto no ha estado presente, pero sin embargo hay partidos populistas relevantes, digamos, ¿no? Que yo acá he colocado el caso de México, antes de Morena, había una tendencia bastante centrípeta, digamos, entre los partidos políticos, entre el PRD, el PAN y el PRI, y uno podría decir, mire, no había ni polarización ni radicalización política, ¿no? Hasta el 2018, en donde esto comienza. Fundamentalmente comienza porque es como ha ocurrido en muchos países, hay una acción desde el propio gobierno en polarizar, digamos, ¿no? Hay incentivos para la polarización política, digamos, ¿no? Si podemos pasar a la próxima, por favor, Fidel. Aquí aparecen algunos de los rasgos que mencionaba. Tenemos esto de la polarización, radicalización. La polarización, radicalización, proceso de diferenciación y confrontación. Hay diferenciación o cambio.
en donde se promete generalmente cortar con una situación que se hereda, que, que está ocurriendo en este momento. Entonces se propone fundamentalmente un cambio brusco, digamos, ¿no? Pero este tipo de situación es compatible con una visión de democracia liberal y con una perspectiva procedimental de la democracia, ¿no? No necesariamente con aquella que reduce la democracia a políticas sustantivas, digamos, ¿no? Y es compatible también un proceso de polarización-radicalización con la rendición de cuentas, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso inglés, digamos, ¿no? Que es además, se ha dicho de paso, el país que instaura el tema de la accountability, la rendición de cuentas, y que es un modelo en ese sentido, ¿no? O sea, el primer ministro está obligado por tradición a rendir cuentas mostrando que su decisión fue la más correcta y que actuó de modo honrado. Ambas cosas, ¿no? Fue el más eficaz y y fue honrado, digamos, ¿no? Eh, por otra parte, la polarización-radicalización puede incluir un actor de gobierno radical, ¿no? Y es compatible, como decía recién, con el liberalismo político. Si nosotros pasamos a la situación de populismo, vemos que es un actor político radical. En el populismo hablamos siempre de un actor político, ¿no? Vemos que hay un discurso de pueblo bueno y élite corrupta. Esto aparece y lo han analizado diferentes politólogos, entre ellos el famoso texto de Mude y Carl sobre el análisis del discurso de los líderes populistas, y esto es una fractura en el discurso que siempre aparece, ¿no? La élite es corrupta y el pueblo es bueno. Esto, cuando uno lo piensa, tiene algo de iliberal, porque la democracia representativa implica elementos iliberales, digamos, ¿no? Eh, es un actor de gobierno, como señalé en el comienzo, hay rechazo y manipulación de la accountability. Eh, ¿Qué elementos pueden haber comunes? Elementos comunes pueden haber los vinculados con gobiernos personalistas, partidos carismáticos o personales, uso de medios tecnológicos de comunicación y un cuestionamiento a la situación precedente, digamos, ¿no? Y se refuerza la polarización política. Este es un elemento que está presente, digamos, entre las semejanzas, digamos, que aparecen. Fidel, si podemos pasar a la próxima. Y luego vemos que generalmente surge este elemento de la situación política radical cuando hay crisis de legitimidad en el sistema de partido, ¿no? Que en el caso mexicano, hubo una serie de hechos que alejaron a los electores de los representantes, digamos, ¿no? Y fundamentalmente del gobierno. Entre ellos, hechos de corrupción que el gobierno no lograba explicar o satisfacer a la ciudadanía. Me refiero fundamentalmente a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de los problemas cada vez más graves y que dañaban el tejido social de la violencia y originados en el 2006, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, eh, y en la no resolución de este tema de la violencia, ¿no? Que habían reemplazos políticos y demás, y sin embargo no se solucionaban, digamos, ¿no? Esto produce una crisis de legitimidad bastante fuerte. Hay algunos detonantes que incluso tienen un carácter internacional, como fue la desaparición de los 43 chicos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que tampoco se resolvió, que generó sospechas, sombras sobre el presidente, sobre el gobierno
estatal de Guerrero y también sobre el propio sistema político y sobre la connivencia que podía haber entre grupos ilegales, digamos, y el poder político de la democracia. Y esto también fue un elemento un detonador que separó a la población, a la ciudadanía de los gobernantes, digamos, ¿no? Con lo cual se produce esto que Germani llama la disponibilidad, ¿no? Es decir, hay una comunidad política que se desarraiga de sus preferencias políticas, de sus pertenencias previas, de a quién votó anteriormente y opta por una nueva opción política. Una nueva opción política que en este caso encuentra la representación en un líder político carismático. Es el segundo, yo diría, gran líder carismático. El primero es Vicente Fox en el 2000. El segundo es Andrés Manuel López Obrador. López Obrador con una capacidad de movilización política, de gestión política, de trabajo también político, muy fuerte, muy importante, y que va a lograr, digamos, un crecimiento en la representación política, ¿no? Y un elemento que aquí aparece es la deslegitimación que antes no había estado presente cuando uno analiza el ciclo 2000-2018, pero aquí sí va a aparecer nítidamente un proceso orientado de deslegitimación de las administraciones anteriores. Es decir, se plantea la situación como un parteaguas en donde en cierto modo están haciendo un nuevo país, un nuevo México, etcétera, etcétera, ¿no? Naturalmente, esto va acompañado por este rasgo que había señalado en el comienzo, una responsiveness, o sea, una capacidad de respuesta intensa, permanente, digamos, a las demandas de sectores de la población que hasta ese momento habían sido bastante dejadas de lado, digamos, que no se sentían representado. Aquí con este tema de la representación hay que tomar en cuenta no solamente el objetivo, las políticas sociales, sino también la posibilidad de comunicación. Es decir, hay un cambio 180 grados respecto de la comunicación política anterior. Hay un presidente que empieza a aparecer todos los días, digamos, ¿no? Si esto uno lo compara con el estilo de comunicación del presidente Peña Nieto, son dos polos opuestos, ¿no? Peña Nieto resultaba lejano, tenía un discurso abstracto, era más bien un discurso referido a una comunidad política o a ciertos actores que no era la mayoría de la población. En el caso de AMLO, como se le llama, es un presidente muy presente cada mañana, en cada discusión, en cada comunicación, etcétera. Y esto, digo, genera este cambio de estilo, tiene una importancia simbólica de arraigo, de lograr identificación, etcétera, con la población, digamos, con la ciudadanía y fundamentalmente por su referencia, por su modo simple de dirigirse a los ciudadanos, de establecer un vínculo bastante cercano con los sectores mayoritarios de la ciudadanía, ¿no? Yo digo, ya estamos aproximadamente con el tiempo cumplido. Creo que hay un punto que hay que destacar con este tema de la polarización y de la representación política, y que consiste y que se atiende menos. La representación política implica en en la democracia liberal de la que nosotros estamos hablando, liberal y de masas, ¿no? Implica
representación fundamentalmente de la oposición política. Porque digo, la representación del gobierno puede existir y existe en muchos países, ¿no? Y digo, un partido puede ganar una elección, tener la mayoría y no ser democrático, porque la democracia implica una representación clara de también de la oposición política. Y la representación, cuando digo representación clara de la representación política, es una representación legítima de la oposición. Este ha sido el elemento original en este proceso histórico de la democracia liberal. La posibilidad de que la oposición pudiera contar con organismos, con instituciones, para estar presente en lo que es la conformación de un Estado. Y este elemento me parece que se debilita fuertemente con la polarización política, porque implica la denostación del adversario y por lo tanto está la vuelta, que la oposición también deslegitima la posición de quien gobierna. Entonces, esta distancia creo que tiene consecuencias que pueden ser riesgosas y peligrosas para la democracia en varios sentidos. Uno de ellos en la ineficacia que puede llegar a producir, porque al no haber colaboración se pierde la racionalidad. Yo me opongo porque me opongo, y desde el gobierno, si lo propone la oposición, me opongo porque me opongo. Entonces empieza a construirse esta irracionalidad y este limar cualquier medida que los gobiernos van tomando, ¿no? Si toma esta medida, hay que estar en contra porque yo estoy en una posición distinta. Entonces lleva a una irracionalidad bastante fuerte, que en el caso extremo, conduce a algo que es decididamente pernicioso para la democracia, que es no aceptar la verdad de los hechos. Los hechos pasan a ser, como mencionó alguna secretaria de Donald Trump, son hechos alternativos, ¿no? Cuando Donald Trump decía que él había sumido en un día soleado y en realidad estaba nublado, o que había más gente que cuando estuvo Obama, ¿no? Estoy refiriéndome a la primera administración Trump, y los periodistas asombrados decían, pero ¿cómo puede decir esto si cuando uno ve las fotos era evidente que había ocurrido lo contrario? Y sin embargo se mencionó esto de hechos alternativos. Esto es esto que se conoce como la posverdad. Esto es tremendo, ¿no? En el caso argentino, la presidenta Kirchner, que está condenada por malversación de fondos, eh, por corrupción en la obra pública, a 6 años de prisión, está con prisión domiciliaria y se menciona un lawfare. Esto es una especie de politización excesiva del caso, cuando esto ha sido analizado por diferentes instancias, se ha respetado todo el proceso judicial y ha terminado resolviendo después de diversas apelaciones la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digo, y que además con un juicio que ha sido público, que se filmó, etcétera, con un expediente de miles de fojas. Entonces, el no reconocer los hechos es un hecho nuevo, digamos, y que la población se aleje de esto, ¿no? El caso de Trump, de que él dijo yo gané la elección a Biden, en realidad había perdido la elección, pero un segmento del electorado durante toda la presidencia de Biden pensaron que había, y era un segmento importante, la mayor parte de los que votan, por ejemplo, al Partido Republicano, le creían a Donald Trump, ¿no? Este es un elemento bastante grave. Y y la otra consecuencia, y con esto termino, es que si se lima continuamente las posibilidades de gobierno del adversario porque se lo va considerando ilegítimo, se lo considera ilegítimo porque es antipueblo o se lo considera ilegítimo porque es autoritario, y en realidad digo son distintas políticas, algunos que colocan más el énfasis en políticas sociales, otros que colocan más el énfasis
en cuestiones de mercado o en la autonomía del mercado, si se lima la posición del adversario, se lima también las posibilidades de la alternancia más racional, y puede dar lugar esto a un desplome de los actores políticos, de quienes compiten, y ocurrir, como ocurrió en el caso argentino, en la aparición del outsider. La aparición del outsider es una ruleta rusa. Puede aparecer un outsider que, como el caso Milei, en 2 años pueda llegar a la presidencia, ¿no? Creo que en México ya hay algunos síntomas de este elemento con rasgos muy diferentes. México es muy diferente en la dinámica política, en la tradición histórica, en la gobernabilidad, y al mismo tiempo también es muy diferente, creo, el tipo de gobierno actual a lo que se vivió en la última gestión de los Fernández, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández presidente, Cristina vicepresidenta, ¿no? Entonces, las diferencias son bastante grandes, pero también las alarmas y las luces amarillas, rojas, lo que quieran, digo, siempre hay que tenerlas preparadas porque la democracia y la representación política liberal hoy encuentra desafíos no solamente internos en los países, sino también internacionales, en una coyuntura, en un contexto en el que, como podemos ver, los distintos informes que se han hecho, que han aparecieron incluso ahora en septiembre, Varieties of Democracy y otros, en donde se ve claramente que esta tendencia a disminución de los elementos de democracia liberal siguen disminuyendo, digamos, ¿no? Entonces, hay riesgos que son reales, hay una tendencia iliberal que crece y por lo tanto puede conducir a un futuro difícil, a un futuro de mayor cantidad de órdenes políticos autoritarios, ¿no? Así que bueno, yo finalizaría acá, creo que el tiempo está cumplido, así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, como siempre que te escucho, se me saturan las preguntas. No sé si alguno de los presentes tuviera algún comentario, alguna pregunta que formular. Este, Ariadna Enríquez, nuestra flamante magistrada, te felicita por la Ah, sí. presentación, doctor. Bueno, mira, yo sí tengo varios temas que me gustaría compartir contigo, algunos que están relacionados con la presentación que nos acabas de hacer, otros probablemente vengan por una vía un poco sin salirnos de las reflexiones en torno a la representación política. Eh, a- pero quisiera empezar con la última parte de tu presentación sobre las reflexiones que hacías respecto a los riesgos que esta polarización representa. Y no sé si tú te hayas ya formado alguna opinión sobre cómo, y aquí me voy a referir específicamente al caso mexicano, esa, ese deterioro de la percepción mutua entre los actores políticos claramente polarizados, que empieza también a construir una narrativa de justificación para para desmontar la estructura jurídico-institucional de la democracia liberal para facilitar no solo en el discurso, sino también con las reglas propias del proceso político, la permanencia de una visión política
deteriorando las posibilidades, no solo en la narrativa, sino también ya modificando las reglas del juego para limitar la posibilidad de esa alternancia, es decir, lo que tú mencionabas, llevado ya incluso a modificación de diseño institucional, como ha estado sucediendo con el Instituto Nacional Electoral y algunas otras, con el propio Poder Judicial en México, que bajo un ropaje de, eh, o de pretendida democracia, pero solo anclado en el aspecto estrictamente electoral, pues se desmorona uno de los pilares de la estructura republicana, ¿no? Sí, es una cuestión muy interesante. Cuando uno ve cómo está calificado México, por ejemplo, en este informe que mencionaba, que es de septiembre del 25, México aparece en una zona gris dentro de la democracia electoral, no liberal, ¿no? Que Ujú, es un grado menor en la clasificación, digamos, que la democracia liberal. En realidad, en América Latina aparecen muy pocos casos de democracia liberal, caso de Uruguay, eh, el caso de Chile, el caso de Costa Rica, digamos, ¿no? Y en general los otros países aparecen, caso México, aparece como democracia liberal. Ahora, cuando uno ve las condiciones del caso mexicano, posiblemente uno dice, sí, realmente el caso, o sea, el sistema político mexicano tiene rasgos de hibridez, ¿no? Hibridez significa componentes no democráticos dentro del propio sistema, digamos, ¿no? Pero yo creo que si bien lo de algunos hechos que tú mencionas, como la reforma judicial, eh, y- han dado una idea de mayor intervención del Ejecutivo sobre un poder que tiene que ser, en la teoría republicana, independiente. Creo que más que una cuestión de voluntad política por parte del Ejecutivo en conducir el proceso hacia un orden no democrático o autoritario, creo que más bien ha habido una estrategia errónea en el método, o sea, porque generalmente este tipo de procedimientos conviene hacerlo con consenso, con mayor consenso. Porque esto le da una debilidad al proceso, es que en el futuro las orientaciones electorales pueden modificarse y entonces, si no hay un apoyo de la oposición en una reforma de semejante envergadura, se puede llegar a revertir, digamos, cierto tipo de procesos. Las reformas de Estado generalmente conviene que tengan una vía consensual, ¿no? En ese sentido, creo que hay cierta ingenuidad también en el impacto que esto pueda llegar a tener. Pero también hay algo, porque además cuando uno ve la propia historia eh, judicial en México, de las distintas reformas que se han llevado a cabo, uno ve que siempre, siempre, desde el siglo XIX en adelante, en más o menor medida, la política tuvo mucho que ver en la justicia, digamos, ¿no? Digo, estamos muy alejados, desafortunadamente, de, qué sé yo, de casos. Tiempo atrás hubo una reforma en Francia siempre el énfasis está puesto en la distancia de la justicia respecto del poder ejecutivo. En el caso de México esto generalmente es algo que no ha ocurrido y aún en los casos en donde existió voto, que bajo ciertas condiciones y demás, si no recuerdo mal, en el 57,
se produjeron en 1857, ¿no? Un momento en el que se elegía a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo de Justicia como por votación, era a través con algunos filtros y demás. Sin embargo, con el tiempo y al poco andar, nuevamente los gobiernos volvían a tener cierta interferencia, ¿no? Eh, Creo que es bastante claro y lo dijeron distintos organismos académicos muy calificados. El punto no es solamente el origen de los jueces, sino la permanencia y la seguridad que puedan tener, ¿no? Pero entonces, si esto es así, aquí viene otra pregunta que es que ya no atañe solamente al gobierno, al menos de modo directo, digamos, o a decisiones del gobierno. Y es el contexto de violencia y de violencia extendida que vive México implica un nivel de inseguridad alto para todos, ¿no? Y por lo tanto de condicionamiento fuerte. Y si a esto uno agrega los intereses eh, económicos extraordinarios, gigantescos, ¿no? Que implican eh, lo que produce, digamos, el crimen organizado, etcétera, entonces digo, ahí nos encontramos con una situación también de deterioro democrático pero si además a esto nosotros le agregamos la existencia de un Estado eh, que no ha sido el Estado alemán, digo, el Estado de Derecho, donde aún en los momentos de autoritarismo este principio de todos por debajo de la ley lo respetaba hasta el emperador. eh, Ha sido un Estado muy patrimonialista en realidad, muy cercano a las preferencias de líderes, de personas, ¿no? Entonces, en realidad, el cemento donde se asientan estas reglas de juego que son la democracia política, es un cemento tremendamente eh, gris, en el sentido de ambiguo, de rasgos que forman parte de esta zona gris de la que mencionaba, ¿no? Por lo tanto, yo, Fidel, soy más proclive a pensar que se puede calificar quizás con rasgos de hibridez a la democracia mexicana, pero que no necesariamente esto tiene que ver con una orientación, digamos, autoritaria por parte de estos gobiernos, digo, para decirlo de un modo claro, ¿no? Creo que esta hibridez ya estaba presente también en los gobiernos anteriores, cuando habían circunstancias por herencia institucional, por desafíos que no se logran resolver. Hay tres partidos que han estado en el gobierno, el PAN, el PRI, ahora Morena, y se continúa todavía con una situación bastante alarmante, digamos, y que cada vez va contaminando más las instituciones, que implica condicionamientos para los candidatos políticos, que implica fuentes de financiación también opacas, etcétera. Entonces, creo que la calificación obedece más a razones estructurales y en ese sentido, falta todavía un momento, quizás en la historia política mexicana, en donde se puedan conciliar cambios que permitan la satisfacción de demandas sociales y al mismo tiempo la confluencia de los distintos actores políticos de oposición y de gobierno, ¿no? Para pensar en un Estado, en una reforma del Estado eh, que le dé más garantías, digamos, que aumente la eficacia. Cuando tú ves que el 98,5% de los delitos son delitos en negro, o sea, la gente no va directamente a la justicia, esto te está hablando de un fracaso estatal. Eh, entonces, el problema realmente es muy hondo
es muy fuerte y todavía está, creo, ahí a flor de piel, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahorita que te escuchaba, recordaba y, bueno, quisiera saber qué opinión te merece. En algún congreso escuché justo una reflexión que decía que la realidad es que eh, en México la transición democrática, si fue, nunca anidó. Es decir, nunca se modificaron las estructuras institucionales y realmente lo único que estuvimos viviendo del 97 al 2018 fueron eh, un arreglo electoral en donde nadie tenía la mayoría. En el momento en que hubo un partido que tomó la mayoría, prácticamente se reseteó el modelo autoritario que estaba en la Constitución, adormilado por motivo del resultado electoral. Y exclusivamente por ese motivo, no había estado funcionando la estructura autoritaria definida en la Constitución. En el momento que un partido, y que fue Morena, pero desde esa perspectiva pudo haber sido cualquier otro, que hubiera restablecido el control mayoritario, pues simplemente hubiera restablecido el modelo autoritario porque de hecho en el fondo, el modelo de toma de decisiones en la Constitución no cambió. Se cambiaron algunos procedimientos, sobre todo en la parte electoral, pero el corazón de la toma de decisiones políticas sigue siendo el mismo en la Constitución. No sé qué opinión te merezca esta reflexión, doctor. Yo creo que uno no tiene que pensar que necesariamente Morena va a ganar hasta el final de los tiempos, ¿no? Tenemos el caso de Bolivia, donde Evo parecía eterno y de pronto, claro, hay una diferencia importante. O sea, Evo Morales quiso permanecer en el poder de modo indebido, violando la propia Constitución, etcétera, ¿no? Y con otros episodios bastante tristes para alguien que había sido un presidente que había hecho en las primeras etapas un gobierno de gran importancia, de gran transformación, de gran reconocimiento de la comunidad política de Bolivia. Pero hay un punto en que estos ciclos se terminan. Si esto no es infinito. Y tener la mayoría en el Congreso supone, caso de México, digo, es diferente al de Bolivia porque está esta posibilidad y que sea respetado, digo, de la sucesión de otra persona, que no es poca cosa, es bastante importante porque cambia el estilo, empiezan a cambiar diferentes cosas, ¿no? Eh, pero esto puede ir variando también, o sea, porque esto también genera una dinámica en el propio partido, en el propio gobierno, que no es la misma que cuando estaba López Obrador, aparecen competencias internas, etcétera. Entonces digo, creo que la democracia es buena cuando se tiene la mayoría, porque antes se decía, bueno, esto de que existía el gobierno dividido, esto es que los gobiernos desde la época de Cedillo no tienen la mayoría que apoye al presidente, es malo porque da cierta debilidad, ¿no? Fox decía, yo no pude hacer los cambios porque, bueno, la mayor parte la tenía el PRI, entonces no pude sacar al PRI de los Pinos, que había sido la gran promesa, digamos. Eh, entonces creo que es un punto importante para hacer cambio. Y tampoco va a ser eterno, o sea, digo, los medios de comunicación existen, son plurales, hay crítica, uno, qué sé yo digo, en un periódico con el que suelo enviar y nunca he tenido ningún tipo de censura de ningún tipo y he escrito cosas con opiniones, con libre opinión como el Universal. Veo que hay columnas que son a favor, otras que son en contra. Digo, no es una cuestión tan monolítica
Creo que hay pluralidad en los medios de comunicación, hay elecciones correctas, hay diversidad de partidos, o sea, los partidos tienen que organizarse. Ha cambiado el formato de los partidos políticos, es hasta que aparezcan líderes que van encontrando en ese nuevo formato, pero esto se ha visto en el movimiento ciudadano y demás intentos y hay crecimiento, digo. Hay hemos atravesado una etapa mayoritaria y creo que es por el momento por el que se ha atravesado. Ahora, esto no es incondicional. Los ciudadanos actualmente no son incondicionales, o sea, esto puede cambiar. Y es muy probable que esto cambie. Puede que siga durando, que haya otro gobierno Morena. Esto digo, no lo sabe nadie. Dependerá de las ofertas políticas y de las estrategias y del modo en que compitan. Pero no creo que México tenga una orientación autoritaria. Yo creo que tanto, también lo quiero aclarar, tanto López Obrador tiene una visión de democracia mayoritaria, claramente, ¿no? Eh, la actual presidenta, no creo que haya un impulso de romper la democracia. Y creo que es uno de los méritos de la democracia. Yo lo he dicho muchas veces. eh, Tampoco en los presidentes anteriores había una tendencia a no ceder. Si hay un partido que gana las elecciones, Morena va a dejar el gobierno. O sea, no creo que haya riesgos con esto. Como si hubo un momento en que se bloqueó la situación en Bolivia, como ha pasado en Venezuela, donde el gobierno ya es un régimen directamente autoritario, porque ya no reconoce los resultados electorales y porque además condiciona de un modo brutal. Hay medios de comunicación cerrados, 8 millones de venezolanos que están dispersos en el mundo. Digo, es una situación que no tiene nada que ver con la situación de México. México eh, tiene otros problemas, como este que mencionábamos antes, el tema de la violencia enorme, ¿no? Eh, y tiene que encontrar esta forma, que me imagino tampoco es tan fácil, de conciliar ciertos acuerdos, pero se lo ve. La vez pasada con esta estrategia de seguridad o, por ejemplo, con el tema de la, de los ferrocarriles, ¿no? De las vías férreas que se van a construir y demás, empiezan a haber elementos en donde esta polarización radicalizada cede también, ¿no? Entonces, creo que son dinámicas. Mi impresión, Fidel, es que estamos en la etapa final, al menos en estos países, ¿no? En donde ya no se gana tanto con la polarización política tal como se mencionaba antes, porque la población cree menos también en eso. Hay mucha retórica en estas cuestiones, porque después de todo en el Congreso los diputados se van a tomar un café, los senadores, digo, eh, hay una convivencia, lo cual es muy bueno, porque desaparece esta idea de amigo-enemigo, ¿no? Más allá de que las rispideces que por ahí pueden haber entre algunos y demás, pero esto forma parte de la vida política y de la vida humana, digamos, ¿no? Correcto, muchas gracias, doctor. Y bueno, ya una última reflexión. Te decía, a lo mejor me voy a salir un poco de tu hilo argumental, pero creo que es importante, sobre todo para los municipalistas, escucharte tus reflexiones sobre cómo la representación política se vuelca sobre el órgano de gobierno del municipio, en el ayuntamiento que tú sabes es un órgano, a diferencia de la estructura de estados y de la federación, pues ahora sí que con la distribución tradicional de los tres poderes, el ayuntamiento tiene una composición muy peculiar y que al menos desde cierta perspectiva se justifica precisamente en reconocimiento a la diversidad política de las comunidades locales. Este,
No sé si has tenido oportunidad de ahondar en la reflexión sobre cómo los ayuntamientos también pues, forman parte de estos mecanismos de representación política. Sin duda, o sea, la representación municipal, que digo es el nivel de representación capilar, digamos, ¿no? En un sistema político, tiene un funcionamiento bastante diferente a lo que ocurre en la escala nacional, ¿no? Y a veces esto también ocurre a nivel estatal. Es decir, por ejemplo, elementos tales como esta polarización radicalizada desciende, o sea, baja enormemente. Hay más convivencia. Naturalmente depende también mucho de las directivas que pueden haber o del tipo de liderazgos nacionales. Eh, para colocar un ejemplo, digo que no es mexicano, es argentino, pero que refleja esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Durante la pandemia, en Argentina apenas arrancó la pandemia, se reunía el presidente, así digamos, se reunía con frecuencia, no sé si diariamente o semanalmente, pero era con los medios de comunicación y demás, se reunía el presidente, que era Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, que era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hacían la reunión, entonces eran dos peronistas y un representante de la coalición de oposición, Juntos por el Cambio. Bueno, había aparentemente una convivencia, hablaban sobre la salud, qué estaban haciendo, medían la... Esto era algo que ocurría hasta que de pronto, por parte del presidente y por una estrategia nacional, se dijo, no hay que negociar con la oposición. La oposición son los enemigos. Es más, vamos a tomar una distancia enorme y le vamos a cortar el presupuesto a la ciudad de Buenos Aires. Se produjo una polarización alucinante, porque era un momento en el que había una pandemia. El problema de la salud era el problema fundamental y se empezó a disputar contra los porteños, ¿no? O sea, el país federal, decía Fernández, contra los porteños, esto es injusto, este dinero se lo vamos a dar a la provincia de Buenos Aires, que naturalmente tenía el signo peronista, ¿no? Y se rompe de pronto un diálogo en donde estas dos fuerzas representaban la mayor parte de la población. El nivel de popularidad del presidente Alberto Fernández en ese momento había pasado el 80%. Cuando empieza la disputa y la polarización y demás, el nivel de popularidad empezó a bajar, terminó con un nivel al final calamitoso por esta y otras cuestiones, ¿no? Entonces, nivel municipal es fundamental porque es el más observado. Es cierto que no están allí los reflectores, pero eso es bueno que no estén los reflectores de la televisión, de los grandes medios, porque a veces los reflectores son los que te llevan al espectáculo, a la política espectáculo, ¿no? A esto que le llaman los ingleses el adversary politics, ¿no? Entonces, la política adversarial, ¿no? Es decir, el otro es siempre voy a disputar y está todo el show, digamos, ¿no? Eh, Generalmente, cuando hay ámbitos que son cercanos, pero al mismo tiempo que están distantes de los reflectores, pueden haber, hay más diálogo, hay que arreglar de pronto una calle que tiene un bache o hay un problema como el que se plantea hoy en varios lugares de México, y en donde si no se cumple, se ve muy rápidamente que no se está cumpliendo, ¿no? Acabamos de ver este episodio con la inundación de un alcalde diciendo ya nos ponemos a trabajar y la presidenta que le dice
parece que no, está ocurriendo, esto lo dice la gente, porque la gente está viendo qué es lo que está pasando. El municipio es un nivel de escala observable, digamos, a diferencia de la nación, ¿no? Donde hay cifras, estadísticas y cuestiones bastante generales. Pero lo que yo vivo, yo lo vivo a nivel de municipio, a nivel del abarrote donde voy a comprar o del bache con el que me encuentro, etcétera. Entonces, o de la basura, ¿no? Como pasó también en otras administraciones. Entonces, es un nivel más observable y por lo tanto más sujeto a la rendición de cuentas, ¿no? A una rendición de cuentas real, no hablemos de rendiciones de cuentas que a veces son, digo, más anuncios publicitarios que rendiciones de cuentas, ¿no? También con esto, la calidad de la democracia tiene un enemigo, que es un enemigo amable, que es la simulación, ¿no? Entonces, a veces se intenta simular, pero yo creo que en general los vecinos, los ciudadanos vecinos, pueden controlar mejor lo que pasa en el municipio, eh, y también diferenciar el show de la realidad, digamos, ¿no? Correcto, pues muchas gracias, doctor. Como Un siempre gusto. es un gusto escucharte. Eh, Como bien decías, el tiempo suele ser nuestro principal verdugo, pero no queremos concluir la sesión sin obsequiarte un reconocimiento por tu presentación, mismo que me Muchas gracias. permito dar lectura. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Juan José Russo Foresto por su destacada ponencia, Problemas actuales de la representación política, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Ciudad de México, 14 de octubre de 2025, y firma el de la voz en calidad de presidente del colegio. Doctor, como Gracias. siempre, muy agradecido por tus reflexiones, siempre son muy ilustradoras. Y bueno, yo también aprovecho, si me lo permites, para, este, con esta sesión tuya, que me place mucho que hayas sido tú el invitado, concluimos esta etapa de los seminarios diálogos municipalistas. eh, y les invitamos a que en una siguiente oportunidad puedan este, estar pendiente a través de nuestras redes sociales de una nueva orientación del colegio en próximas fechas. Con esto damos por concluido esta sesión. Doctor Russo, de nueva cuenta, muchas gracias. Este, Yo soy el agradecido, señor presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, Fidel García Granados. eh, Quedo a la orden y digo, ha sido un honor poder participar en esta sala de tanto prestigio. Muchas gracias, doctor, de nueva cuenta. Y a todos quienes nos acompañaron, muchas gracias y muy buenas noches.